Bueno, gracias, hermanos. Vamos entonces a tener nuestra clase del día de hoy. Les agradezco una vez más que nos sintonicen, que nos vean, que dediquen el tiempo a escuchar esta clase de nuestras lecturas que hemos sostenido. Y bueno, además, pues muy bendecido y muy contento de que ya es nuestra quinta semana, una más, y vamos a estar mejor. Eh, Permítame un segundo. Muy bien, vamos a orar y comenzamos. ¿Está bien, hermanos? Oramos a Dios. Padre bendito, te damos las gracias una vez más por tu misericordia, tu bondad y tu cuidado. Te suplicamos que tú una vez más intercedas en nuestra vida para mostrarnos tu favor, de tu presencia en tu Espíritu Santo, para entender las cosas, Señor, que son necesarias y sobre todo, Padre, para obtener de ti la fe necesaria y suficiente que exige esta vida, Señor, que demanda, Padre, también la presencia en este mundo de nuestra persona, porque tú lo has pensado así, tú lo estableciste así, y rogamos, Señor, que tú nos concedas ese favor. En la preciosa presencia de Jesucristo, nuestro Salvador, imploramos todas estas cosas, agradeciéndote también este segundo aniversario que nuestro seminario ha obtenido, Señor, por tu gracia y tu bondad, y síguenos alentando, Señor, a cada uno de los estudiantes, también a la presente, los académicos y la estructura, Padre, que tú has favorecido, Señor, hasta el día de hoy. Todo lo pedimos en tus manos, ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, quisiera comenzar con un video, hermanos, que quiero proyectar. Aproximadamente unos 10 minutos. Vamos a verlo juntos y empezamos a dialogar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, denme un segundo, por favor. Estoy preparando el video. Ya ven que a veces comienza con anuncios. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Denme un segundo mientras. ¿Por qué no se está tocando? Si yo ya lo veía. Permítame un segundo, hermano.
Denme un segundo extra, por favor, hermanos, porque voy a conectarme desde mi computadora, porque este video donde lo quiero proyectar no me da la opción de pasarlo en español. Denme un segundo a ver si puedo hacer algo. Vamos a ir a Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Muy bien. Mm. Increíble. De esas veces que uno ya quiere proyectar algo y pide una actualización. ¿Cómo le hago aquí? Ok. Recording in progress. ¿Sí me Sí, escucha? ¿Sí me escuchan por ahí, hermanos? Sí, sí, Ok. sí, Gracias, muy amables, muy amables. Ahora sí, entonces voy a compartir mi pantalla para empezar a ver el video. Creo que va a ser un éxito. Am,
Muy bien, denme un segundo. Ahora, ¿cómo? Muy bien. ¿Sí se ve mi pantalla, hermanos? Sí, Muy bien. Entonces voy a darle acción a este video. Vamos a verlo, son aproximadamente 8 minutos y lamentablemente está en inglés, pero vamos a leer la traducción abajo en el video en español. ¿De acuerdo? Por favor. Entonces le doy play. Disculpen, solo para aclarar que vamos a hablar del autor, un poco del autor Georgian Moltmann, y va a dar su opinión de este autor. Me parece una buena contribución. Vamos a escucharla, de eso se va a tratar el video.
Muy bien, hermanos. Bueno, pues ese fue un video que me pareció muy interesante, ya que en 5 minutos, este video lo vamos a compartir también por medio de mensaje o en nuestra plataforma para que lo podamos ver con más detenimiento, pero en 5 minutos hace aportaciones muy válidas de cómo este autor que nos ha estado hablando también a nosotros, em, hace una inspección amplia y profunda de teología moderna, hermanos. Muy bien. Déjenme, me vuelvo a conectar para, para estar con ustedes, porque si no, no me van a poder ver. Vamos a ver si funciona esto. Muy bien, entonces ya estoy aquí, hermanos, de regreso donde usualmente trabajamos. Creo que esta teología actualizada o más cercana a nosotros, hermanos, nos puede hacer mucho bien eh, con una correcta interpretación, ¿verdad? Estoy interesado en que estemos al día en nuestras pequeñas lecturas para, para reforzar, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, lo que aquí podemos venir a comentar y sobre todo lo que este, está pendiente. Eh, Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla para ver nuestro, nuestro libro, hermanos. Muy bien, por ahí si alguien me comparte, si se puede ver la pantalla que estoy proyectando. Sí, se ve. Gracias, hermana Marianela, gracias, muy amable. Bueno, entonces tenemos este siguiente capítulo que nos toca analizar el día de hoy, hermanos, de cómo ante una de las doctrinas, creencias que están implícitas en nuestro estudio de la teología sistemática, bueno, de las que, como el autor lo propone, más olvidadas, menos discutidas, lo que es, y se veía venir desde el capítulo anterior, el sábado como la fiesta de la creación. Y hay cosas maravillosas que tenemos que considerar una vez más, junto con el autor, de lo que nosotros entendemos con este día, hermanos. Este, me fue difícil en esta ocasión estructurar serie de ideas porque como lo van a ver en mis apuntes eh, que yo tomo del libro, casi todo está en rojo porque creo que no nos deja ni siquiera descansar o tomar un respiro el autor para todo lo que realmente hay que considerar respecto al sábado, el sábado. Lo va a poner como algo interesantísimo para nosotros en considerar, no solamente como otro día meramente de la semana, sino al contrario, este, como una culminación de lo que Dios siempre ha tenido en su corazón, en su mente, y se me hace, sin lugar a dudas, un acercamiento
eh, hermoso respecto, respecto al sábado. Entonces, vamos a comenzar a dialogarlo, a platicarlo, y espero que tengamos una muy buena hora para revisar nuestros apuntes, reforzar nuestras ideas. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tuviese alguna pregunta, creo que también nuestra introducción de la clase pasada es muy válida. Si alguien se la perdió, comenzar en los primeros minutos de nuestra clase pasada de cómo también hacer un abordamiento teológico de diferentes temas, creencias o doctrinas que abarca o que vamos a abarcar. Muy bien, entonces tenemos el sábado como la fiesta de la creación, ¿verdad? Y en este punto de doctrina de la creación, nos hace luego ver el autor que sea desde una perspectiva judía o desde una perspectiva cristiana, será la doctrina del sábado, donde Dios consuma su creación, ¿verdad? Eh, Ese abordamiento tiene que ser directo, sin escalas y eh, eh, um, al punto, ¿verdad? Y nos empieza a hacer la observación. Ya vamos también a analizar algunos textos bíblicos que me parecen idóneos para este momento, pero reforzamos, ¿verdad? Que él empieza a decir que en el sábado y por medio de él conocen los hombres la realidad en la que viven y la realidad que ellos mismos son como creación de Dios, ¿verdad? Abre la creación a su verdadero futuro, ¿verdad? Un futuro que si bien desde el capítulo anterior lo tratábamos como algo utópico, que se puede considerar porque hay muchas cosas grandes que al final de cuentas decimos nosotros, bueno, ¿y esto va a pasar o simplemente es un sueño muy hermoso de lo que se puede decir respecto del futuro? Bueno, no, claro que no, ¿verdad? Nos acercamos que aunque parte de una hermosa idea utópica de lo que proyectamos o de lo que se proyecta al final de los tiempos en un futuro, bueno, parte también de una utopía de fe, ¿verdad? Porque la creemos, porque la consideramos que es así, y en medio de ese futuro, el sábado no es la terminación de la semana. Esto es lo que va a estar recalcando el autor durante todo este capítulo. El sábado no es el evento eh, último de la semana de la creación, sino que el sábado va a abrir este, esta realidad. Eh, Al futuro. Muy bien. Entonces, la presencia ha de entenderse también de la eternidad en el tiempo, y es otro concepto que el autor va a tomar varios párrafos, varias líneas en este capítulo para explicar cómo el tiempo ha de ser entendido también en la eternidad, y vaya que le dedica un tiempo o espacio hermoso al tiempo, al tema del tiempo en este capítulo, y vamos también a ver una degustación anticipada del mundo venidero. Eh, Cómo también la observancia del sábado sirvió a los judíos como un signo distintivo en el exilio, que es algo muy interesante porque también el sábado va a tener todos los ingredientes necesarios para ser tratado también como un signo o como un símbolo. Y entiéndase eso en los términos teológicos como algo que tiene mucho significado, tiene muchas interpretaciones y tiene mucho que decirnos, un signo, símbolo. Y en este caso, la observancia desde una perspectiva judía, ¿verdad? Fue como la marca distintiva en el exilio, ¿verdad? Tanto es así que hay, eh, tenemos textos bíblicos que antes de preocuparse de qué iban a comer, dónde iban a vivir, qué es lo que iban a hacer, los
judíos exiliados se preocupaban por el sábado, dónde iban a celebrar el sábado. Bueno, y nos dice que se convierte entonces en ese signo distintivo de la doctrina bíblica de la creación, diferenciándola del mundo como naturaleza, ¿verdad? Esto es importante considerar y recalcamos, ¿verdad? Se recalca que el sábado es el que da a conocer, santifica y bendice al mundo como creación. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Qué facultades tiene el sábado para hacer estas implicaciones en el mundo como naturaleza o como creación, ¿verdad? Entonces, nos hemos de sorprender, ¿verdad? Que ante las tradiciones cristianas, sobre todo en este lado del mundo, ¿verdad? Muchas veces la creación solo se ve y se es entendida como la obra de los 6 días, ¿verdad? Y se descuida e incluso se llega a pasar por alto la consumación o la terminación, el cumplimiento de la creación mediante el séptimo día. Y eso ya tiene muchas cosas que decirnos, muchas cosas. Pudiéramos marcar ahí de nuestras primeras conclusiones, ¿verdad? Que el sábado, el séptimo día, este último peldaño, este último cierre de la creación es pasado desapercibido porque parece ser que toma más atención lo que está en los anteriores días, y no se diga del hombre, ¿verdad? Que en el sexto viene a ser su aparición. Ahora, eh, haciéndolo desde una perspectiva más bíblica, pudiésemos nosotros entonces decir, eh, como si no fuera, o si como que no fue que Jesús, ¿verdad? En el día sábado realizara cosas interesantísimas, ¿verdad? Como sanar enfermos, eh, y también entrar a una nueva realidad entre la percepción del sábado de Israel y el sábado, ¿verdad? De la creación, que eran cosas que se tenían eh, que Jesús tuvo que lidiar con esas eh, realidades. Entonces la teología cristiana ha llegado entonces a concebir a Dios solo como Dios creador, ¿verdad? Y se sigue eh, a partir de esto que los hombres podrán considerarse imagen de Dios cuando se convierten en hombres creativos. Y bueno, es algo que hemos hablado anteriormente y creo que nos regala una nueva definición. ¿A qué me refiero con eso? Es que el Dios que descansa el sábado, el Dios que bendice y celebra, el Dios que se alegra de su creación y la santifica, pasa a un segundo plano. En cuanto los hombres, ¿verdad? Quienes toman protagonismo, eh, llegan a identificar el sentido de su vida con el trabajo y la creatividad. Y en ese sentido me gustaría guiarlos, hermanos, o hacer la comparación o establecer nuestro entendimiento y pensamiento, porque también esa es otra que si nosotros le llamamos vanidad del hombre, es en la perspectiva del ser humano se ve como algo que es un todo, ¿verdad? El trabajo y la creatividad, lo que uno diseña, lo que uno emprende, lo que uno llega a realizar, ¿verdad? Toma o usurpa el lugar que Dios tiene como Dios creador. Es decir, el descanso, este, mm, la fiesta y consiguiente alegría son confinados al ámbito de lo carente de sentido, de sentido, ¿verdad? En ese lenguaje humano o en ese lugar donde los humanos, si bien toman protagonismo, ¿verdad? Dejan a un lado la realidad de Dios, ¿verdad? Satisfaciendo más em, su trabajo, su creatividad. Entonces, eh, afirmamos
a partir de esto, ¿verdad? Que la creación y el sábado constituyen una unidad de tradiciones bíblicas. No se entiende atinadamente el mundo como creación, sino se capta lo verdadero, el verdadero sentido del sábado. Y en ese aspecto vamos a empezar a ver cualidades o virtudes que tiene el sábado o cómo se le describe, ¿verdad? El sábado que tienen mucho significado para nosotros. En esa quietud del sábado, los hombres no intervienen en su entorno con el trabajo, así se ha interpretado, sino que permiten que su medio ambiente sea por completo creación de Dios. Reconocen la inmovilidad de la creación como propiedad de Dios y santifican ese día mediante su propia alegría por existir como criaturas de Dios en la comunión de la creación, que son justas dimensiones de lo que también se ha de entender respecto al sábado. Por ejemplo, lo que el autor describe como la paz del sábado es, ante todo, la paz con Dios, la paz con Dios. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestro lenguaje que tenemos diariamente los sábados o cuando nos acercamos más, con más conciencia a Dios, eh, tienen más afinidades a lo profundo que si me atreviera a decir, a lo práctico, es decir, más en un lenguaje espiritual, que sin embargo eso espiritual um, ha de impregnar a lo práctico, a la actividad. Y hay varios recursos que lo podemos entender de esta manera, por ejemplo, la de la paz del sábado, que es una paz con Dios, el alma, el cuerpo, el individuo, la familia y el pueblo. Eh, son tomados en cuenta, y no solo a los hombres, sino también animales, seres vivientes, eh, y como se ha de entender en los relatos de la creación entera del cielo y de la tierra, que ahora tenemos que hacer la aclaración que no lo entendemos como algo dividido, sino como algo unido, ¿verdad? Parte de un mismo. La paz del sábado abre también la paz con la naturaleza y es algo que de los temas que, si lo habíamos mencionado anteriormente, brevemente o rápidamente, hoy podemos a través de esta perspectiva de este capítulo darle más profundidad a- al respecto. Entonces, una paz con el medio ambiente. Entonces, resume el autor en sus primeras palabras que no habrá paz con la naturaleza si no se experimenta y celebra el sábado de Dios, esa paz con Dios. Entonces, a través de esa interacción o esa paz con Dios, a través de esta conciencia, si no se da una apertura correcta, un entendimiento, todo lo demás va a perder sentido, o lo que también eh, el autor, y no solamente el autor, sino en el lenguaje teológico, va a ser tratado como lo carente de sentido. Muy bien, entonces tenemos tradiciones bíblicas que descubren que el sábado no es un día de descanso tras 6 días de trabajo, ¿verdad? Porque en un lenguaje práctico así lo manejamos, ¿no? Hay algo más profundo que tiene que ver que toda la creación fue hecha a causa del sábado. Interesantísimo, ¿verdad? Lo creemos así, pero en este lenguaje espiritual no lo trasladamos a la práctica. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Verdad? Es lo que el autor va a considerar como la fiesta de la creación. De hecho, así titula este capítulo, ¿verdad? El sábado de Dios nos hace ver que no conoce la noche,
¿verdad? A comparación con todo lo que ha sido creado anteriormente, sino que al no conocer la noche, se convierte entonces esa festividad o una fiesta sin fin, ¿verdad? Porque no conoce el término. Entonces, como visto de tal manera, es entendido como una fiesta de la consumación de todo, no solamente de lo que está en ese día presente, sino de todo el resto de la creación, como también se entiende en el término del autor que emplea consumación de la creación, o redención de la creación, que es otro que al final de la página 288 va a considerar el autor profundamente como su participación en la presencia eterna y manifiesta de Dios. Qué bello eso. Entonces, eh, haríamos bien o haremos bien en entender que el sábado también como la fiesta de la redención, ¿verdad? No solamente como consumación de la creación, sino como fiesta de redención. Interesante. Em, em, reafirmamos una vez más que toda la creación fue hecha a causa de esa redención y creo que esto se establece en una justa dimensión, porque ese es el objetivo superior o primario que tiene este sentido. Hablar del sábado. El sábado es la fiesta de la creación, pero de una creación que tuvo lugar a causa de la redención. Claro que sí, ¿verdad? Porque no, sería la pregunta entonces, ¿qué se celebra? ¿Verdad? Si el sentido primario de Dios es volcar las vidas de los seres humanos hacia, hacia Él, en definitiva. Y es evidente, por consecuencia, que el sábado está en el final de la creación como sentido y meta de la creación. Grandes definiciones que realmente tenemos que reivindicar y tenemos que reconsiderar en nuestra eh, acercamiento respecto al sábado. Cada uno de estos elementos del sábado que se encierran en la idea, ¿verdad?, judía de la revelación. Elementos también hay que considerar mesiánicos del sábado y también conceptos cristianos de la revelación de Dios. Entonces el autor le va a dar eh, tiempo a explicar respecto de ello, ¿verdad? Y ahí quizá también la observación del problema de la conexión del domingo y el sábado, que ha sido un tema descuidado durante demasiado tiempo. Yo me atrevería a decir sin temor hasta este momento que, ¿verdad? En una forma evangelística, en una manera de acercarse a las personas, el tema del sábado perdió su valor, perdió su sentido. Nos hemos quedado hasta sin palabras de qué es lo que Dios está buscando también en el día sábado, en la vida del ser humano. Entonces me parecen ingredientes, me parecen recursos muy apropiados a nuestro contexto para retomar, reforzar y reaplicar en nuestro acercamiento hacia las personas de lo que Dios está haciendo en el día sábado, hermanos. Y dejarnos, dicho sea de paso, dejarnos de tantas, eh, ahora sí, cosas sin sentido o cosas que carecen de sentido, ¿verdad? Y preocuparnos de lo que Dios está ejecutando y realizando en los días sábados. Eh, no como tal físicos o de calendario, sino en lo que en lo espiritual está desarrollándose. Y viene entonces a tocar el primer tema, que es la consumación de la creación. ¿Qué debemos de entender con eso
que se dice también en el texto bíblico, consumó Dios las obras que había hecho, ¿verdad? Y lo hace desde una perspectiva teológica, ¿verdad? Donde resalta que en sábado, eh, eh, a través de unas preguntas, el autor, ¿verdad?, nos hace ver muy buena, que falta aún, qué le falta aún a esta creación, en qué consiste esta consumación, y en qué consiste el descanso de Dios, de qué vamos nosotros a interesarnos respecto al descanso de Dios. Y resulta ser, ¿verdad?, que este descanso, que también ha de entrar a nuestro entendimiento o a nuestro lenguaje como el reposo de Dios, brota la bendición, del cual brota la bendición y la santificación del séptimo día. Entonces, ¿cómo entendemos ese reposo y ese descanso, que a veces lo aplicamos más a la vida del ser humano, un reposo, eh, que ya nos ilustrará el autor al respecto? Eh, en esta En esta acción de descanso tenemos que nosotros entender una actividad creadora que mediante su bendición y su trabajo mediante una santificación del sábado, ¿verdad? Hay un pasaje que sin duda alguna captó mi atención, y es el de Éxodo 31:17, ¿verdad? Que se dice lo siguiente como complemento al descanso de Dios, que Dios tomó respiro, ¿verdad? Esta es una manera muy particular o peculiar de consumar una obra, ¿verdad? Eh, si bien pudiese entenderse como una breve pausa, pero hace el autor una conexión respecto al descanso o reposo del que él quiere tomar una explicación. Metáforas pudiesen dar resultado, ¿verdad?, la significación para entender esto. Y el llamado, ¿verdad?, descanso de Dios es un reposo de lo que la página 290 va a decirnos, toda la tarea creadora que Dios había realizado y que lo entendemos en Génesis 2:3. El creador se distancia de su actividad creadora y se contrapone a sus obras. El creador se distancia de su obra creador y se contrapone a sus obras. Que este distanciamiento es hermoso cuando lo entendemos con los otros elementos que el autor va a ir desarrollando en su obra, eh, y que podemos comentar. Es decir, que con ello retorna a sí mismo y se recoge por completo tras haber salido de sí, ¿verdad? Es decir, en esa acción creadora, Dios vuelve a poner su posicionamiento de lo que, de lo que Él es, y entender que Él regresa en sí después de la obra creadora a contemplarla, y no solamente a contemplarla, sino a tener un reposo, un descanso, un, um, un respiro, ¿verdad? Eh, el autor nos hace ver que lo provechoso de esto, es decir, que es en su actividad creadora que Dios está libre para sus obras que respondan a Él, y en su reposo sabático Dios se libera de sus obras y retorna así, ¿verdad? Y nos plantea una pregunta interesante: ¿es esto un retorno al ser eterno anterior de la creación del mundo y de los hombres? Bueno, es un cesar de crear y por consiguiente un sosiego en sí mismo, pero no significa retornar a la gloria eterna. Es decir, eh, que lo hace independiente del mundo. Hay una
gloria que procedió a la creación y desde la que Dios crea. Es decir, el Dios que descansa el sábado es el creador que reposa de su creación, pero este retorno así no lo hace sin la creación. Es decir, lo hace con ella. Nos considera en ese reposo. Entonces su descanso se convierte en reposo de creación y su complacencia en su creación se convierte en alegría de las criaturas mismas. Nosotros encontramos ahí un sentido profundo. Bueno, Dios descansa de sus obras el sábado, pero con ello reposa al mismo tiempo a la vista de sus obras. Significa que hace que ella exista ante su rostro y coexista con él mismo. Un mundo finito, temporal, coexiste con el Dios infinito, eterno, y me parece una bella introducción a conclusiones concretas, sencillas y profundas de lo que entendemos respecto a este día de esta consumación de la creación, porque quizá no sería abordar el tema directamente desde el sábado, sino lo entendemos como un todo de una creación, una consumación y una redención de todo lo que ha sido creado en el mundo. En ese sentido, hermanos, el mundo no solo ha sido creado por Dios, sino que existe ante Dios y vive con Dios. Cuando Dios reposa, hace que la creación sea lo que Él es. Y qué bello es esto, hermanos. Qué interesante aparte es la comprensión de esta realidad. Cuando Dios reposa, todas las criaturas vuelven en sí y desarrollan su propia figura. Todas ellas logran su especial libertad en el reposo de Dios. Es decir, Dios cesa, hace que todas las criaturas influyan en Él y percibe además sus influencias vitales también recíprocamente. Se hace sensible a la dicha, al sufrimiento y a las alabanzas de sus criaturas, Dios. Es decir, las criaturas experimentan en las obras de la creación el poder y la sabiduría de Dios. En el sábado, el Dios que reposa comienza a experimentar a sus criaturas, ¿verdad? En cierto sentido, o en cierta manera, es ese va y viene, es esa otra cara de la moneda que muchas de las ocasiones perdemos de vista en nuestra rutina, pero tenemos un Dios receptivo a sus criaturas en el sábado. Y eso es hermoso. No solamente en un término de reposo simple y llano, sino que abierto, receptivo a todo lo que sus criaturas experimentan, ¿verdad? El Dios que reposa a la vista de su creación no domina el mundo en ese día, sino que siente el mundo. Permite que cada una de sus criaturas le afecte. Acepta como su propio entorno la comunidad de la creación. Está próximo a cada movimiento de sus criaturas. Y su proximidad sabática no neutraliza las tensiones existentes en la creación, ni elimina las posibles rebeliones de las criaturas contra su creador o contra sí misma, sino que empuja hacia transformaciones que conducen a la perfecta correspondencia. Esa es la mediación, esa es la justa practicidad de lo que se entiende en la consumación y redención de esta fiesta del sábado o término de la creación. Entonces Dios comienza la historia del creador con el mundo y la del mundo con Dios, ¿verdad? Y puntos suspensivos. Es decir, el sábado de Dios comienza la historia del creador, su protagonismo, su importancia con el mundo, en referencia con el mundo, y la del mundo
la realidad presente con su Creador, con Dios. Dios descansa no solo de sus obras, no solo de la presencia de sus obras, sino también en sus obras, ¿verdad? Una palabrita interesantísima que viene a darle sentido mucho, en sus obras. Hace que existan en su presencia y Él está presente en la existencia de ellas. El Dios que reposa está totalmente presente, como aquel que en sí mismo, pero está presente con su creación y en su creación. El sábado entonces encierra en sí el misterio redentor de la inhabilitación de Dios en su creación, a pesar de que Dios está concentrado completamente en sí y descansa en sí. Y constantemente vemos la trascendencia del creador del mundo. El sábado de la creación alude a la inmanencia del creador en un mundo creado. Dios une en el sábado su presencia eterna con su creación temporal. Y en esta virtud de su reposo está presente con ella y en ella. Él reposa completamente en sí mismo y está completamente presente como él mismo en su creación. El sábado es el día en el que Dios está presente. Por eso sábado es también el nombre de Dios. Qué interesante también término nos regala el autor como sábado un nombre de Dios, para hacer referencia a Dios. Si hubiese eh, complejidad, ¿verdad? Como lo han presentado diferentes grupos religiosos últimamente en los últimos años respecto al nombre de Dios, sus implicaciones, sus complejidades. Bueno, entendemos que también desde la perspectiva bíblica en este tema de la creación, este, tenemos estas definiciones. Bueno, se me desconectó aquí un segundo, pero déjenme volver a conectar. Aquí sigo, hermano, discúlpenme. Ingredientes trascendentales, hermanos, trascendentales, únicos, auténticos. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Ante responder qué nos está regalando esta consumación de la creación, esta redención de lo creado, bueno, es precisamente lo que pregunta aquí el autor a mediación de la página 291, que dice, ¿qué le falta pues a la creación ante el sábado? ¿Qué añade a aquella? Y se resume estas hermosas realidades, es decir, la consumación de la activadora creadora es el reposo, la consumación del hacer es el existir, ¿verdad? La creación es la obra de Dios, pero el sábado es la existencia presente de Dios, no solamente en un día, sino ante toda la creación, enfrentando o mirando hacia toda la creación, ¿verdad? No es un término, sino un comienzo, como lo piensa también a decir el autor en este lenguaje. La voluntad de Dios se expresa en sus obras, pero la esencia de Dios se hace ostensible en el sábado. En sus obras, Dios sale fuera de sí en el sábado de la creación. Dios retorna así. El misterio del sábado es, pues, más profundo que el misterio de la obra de la creación. Pues claro que sí, porque esta acción de Dios hacia afuera y una acción ahora de contraerse, como el autor lo está haciendo esta observancia, y que también es visible y es entendible, bueno, aunque se considera como misterio del sábado, nos hace ver a través de un ejemplo bíblico, un texto, ¿verdad? En el cual, como para Elías, Dios estaba presente en el monte Oreb en la voz de un silencio fluctuante.
Así está presente en la quietud del sábado. Es decir, en su reposo y en su silencio, como el Dios que descansa en su gloria. El sábado es el que revela a Dios mismo. Por eso el reino de la gloria comienza con el sábado de la creación, la apertura, la esperanza y un futuro hacia las criaturas. Porque el sábado de la creación es el sábado de Dios y su gloria eterna, que se hacen presente en su descanso. Cada sábado humano se convierte en un sueño de la consumación y el reposo del hombre de sus obras humanas se convierte en signo de la fiesta eterna de la gloria divina. El sábado no es un día de la creación, sino el día del Señor. El hombre ahí entonces entra eh, en juego, en participación. El sábado humano se convierte en un sueño de la consumación. Y es ahí donde entendemos también eh, eh, muchas de nuestras creencias que nosotros aplicamos en nuestra vida de fe. Bueno, el segundo aspecto al que va a considerar el autor es la bendición de la creación. Dios bendijo el sábado porque en él cesó. Bueno, y esta es la segunda palabra que el autor va a poner su atención. Cesó, él cesó. La bendición es siempre algo que ha de añadirse a la creación, ¿verdad? Eh, y nos hace ver, ¿verdad? Que desde estos primeros dos capítulos del Génesis, Dios ha de impartir ahora una bendición o la bendición, y la cual es a la que se une inseparablemente el mandamiento de fecundidad, ¿verdad? Por un lado, la creación de los seres vivientes es obra exclusiva de Dios, pero la fecundidad y la multiplicación de los seres vivientes procede de las virtudes propias de estas. Es decir, eh, en, según este lenguaje que se observa de la escritura, esto no es una continuación de de la creación, la procreación, sino la reproducción propia de estas criaturas. Es decir, el creador imparte su bendición, afirma la potencia de estas criaturas y acepta la multiplicación autónoma de ellas. Eh, pero el sábado Dios no bendice a un ser viviente alguno, sino que otorga su bendición a un tiempo, al séptimo día o al día séptimo. Es decir, en una comparación, el tiempo no es un objeto ni algo que se encuentra frente a Dios, sin lugar a dudas. Un tiempo es algo invisible. No podemos hacernos una imagen del tiempo, estaríamos lejos de ello. Además, esta concepción humana, un tiempo es algo pasajero, no podemos detenerlo. ¿Qué significa? ¿Cómo hay que entender el tiempo que Dios bendice? Bueno, la bendición del sábado se diferencia de la bendición de los seres vivientes creados en que Dios lo bendice mediante su reposo, no a través de su actividad. La bendición con motivo del reposo del sábado y a causa de él constituye algo incomparable y único. Y aquí tenemos una bella conclusión además a nuestro texto, que el creador no comunica aquí una determinada propiedad a su criatura. El Dios que reposa comunica aquí el día de su descanso, la fuerza para que todas sus criaturas consigan con él el descanso. Dios califica este día mediante su presencia plena, pero reposante. El descanso del sábado es una gracia increada de la presencia de Dios para toda la creación. Dios comunica la bendición del sábado mediante su presencia reposante a todo cuanto ha creado. En la presencia de la existencia de Dios radica la bendición a la existencia de todas las criaturas, y esta es una respuesta a todo lo que nosotros entendemos
respecto al sábado. En la presencia de la existencia de Dios radica la bendición de la existencia de todas las criaturas. Tomemos apunte. Y se encuentra entonces la amenaza de no ser eh, eh, encontrado en ello. Es decir, se encuentra la realidad de que eh, todo cuanto existe está inquieto y busca un lugar donde la amenaza no pueda alcanzarlo. Anda tras un lugar de reposo, todo aquello que ha sido creado. No solamente hace correctamente el apunte y la observación el autor, no solamente el corazón del hombre está intranquilo en nosotros, hasta que descanse en ti, como decía y citaba el pensador Agustín, sino que toda la creación está llena de esta intranquilidad y se trasciende a sí misma en la búsqueda del reposo, de la tranquilidad en que pueda permanecer. Es decir, el ansiado y buscado lugar de reposo no es el más allá, el cielo o Dios mismo, como han afirmado siempre la gnosis y los místicos, sino el sábado de Dios. ¿Cómo se llega a esta preciosa conclusión? ¿Cómo se llega a esta preciosa determinación o convicción? Es que todas las criaturas encuentran su albergue en la presencia de Dios, donde está reposante y está además inmediato. Encuentra el fundamento que las sostiene a todas las cosas. El sábado preserva a las criaturas de la aniquilación y hace que su inquieta existencia rebose dicha de la presencia del Dios eterno hacia una conducción de fiesta. Es decir, en el sábado todas las criaturas encuentran su lugar en el Dios presente, que aunque está en sí, esta creación que fue hecho de la nada, fue creada para entenderse entonces en el sábado. Por eso ella existe en el sábado, en la presencia de Dios. La bendición del sábado significa que esa bendición no viene de la actividad creadora, sino del descanso de Dios. No viene de un hacer de Dios, sino a través de su existencia. Y son elementos grandiosos que tienen que ser básicos, hermanos, en nuestra concepción, en nuestro entendimiento de la creación como redención y en la creación como consumación en el sábado. Dios no imparte su bendición sabática a esta o aquella actividad de sus criaturas, no, sino a la totalidad de su existencia, porque las criaturas pueden estar plenamente en la presente, en la reposante presencia de Dios, en la bendición del sábado, que se abre sin impedimento ni sombra la alegría existencial de todas las criaturas. Es decir, un reposo sabático, modelo de la redención, de la cual la carta de los Hebreos llama a entrar en su descanso, en el capítulo 4, versos 9 y 10 de Hebreos. Por tanto, es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Y también en otra perspectiva bíblica que se aplica la escritura en Revelación 14:13, donde habla de que los muertos, una referencia a los muertos dichosos que descansan de sus fatigas porque sus obras les acompañan. Dios no bendice a ninguna de sus criaturas, sino a un día. Es decir, lo convierte en bendición para todas las criaturas que viven ese día. De esta manera, la bendición del sábado se hace universal. Entonces, ¿cómo llegamos a la comprensión, a la conciencia de que esto es posible? Al término inicio de la creación, a la apertura
de la realidad de Dios en la bendición del sábado. Dios ha creado todas las cosas en combinación binaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Lo que un viejo dicho judío establece, ¿verdad? Y nos regala el autor. Día y noche, cielo y tierra, luz y oscuridad, hombre y mujer, y otras muchas cosas. Solo el sábado está sin su segundo miembro. Es un día impar, ¿verdad? Algo que notar y resaltar de eh, de este binomio creacional. Es decir, nos hace preguntar, ¿dónde está entonces el compañero, el complemento? Bueno, según este tipo de reflexión, el sábado de la creación es un día impar porque se refiere a toda la obra de los 6 días restantes, ¿verdad? De esta manera, este agregado entendimiento o dicho judío, ¿verdad? Nos hace pensar en ello. Es el día de todos estos días de la creación. La bendición de este séptimo día lo convierte en bendición de todos los días de la creación. El sábado del tiempo humano, ¿verdad? Dice el viejo dicho judío sobre su existencia impar y especial. ¿Se refiere a Israel? Bueno, el sábado es la hermana de Israel, e Israel a su hermano. El sábado es la novia de Israel. Ven novia, ven reina sábado, ¿verdad? En un entendimiento y agregado de la concepción de este dicho. Bueno, entonces es así después de cómo Dios empieza a ser descrito en la narración de la creación y llega entonces, aparte de su bendición, su santificación, ¿verdad? Y es lo que en estas próximas páginas va a hacernos ver el autor. Es decir, Dios santifica el sábado porque en él cesa de cuántas obras había creado y hecho, ¿verdad? Génesis capítulo 2. Y las tradiciones bíblicas, ¿verdad? Vienen a ser aquí, entrar también en juego, porque nos hacen ver que por primera vez el término santificar, que significa seleccionar, determinar para sí, apartar, ¿verdad? Como muchas veces eh, eh, lo hemos usado, eh, pero, pero además para declarar algo como propiedad personal e intangible, perdón. Es decir, con este término no se aplica a una criatura ni a un espacio de la creación, sino a un tiempo, es decir, en particular al espacio del séptimo día. Es decir, la santificación de este tiempo es singular, además, porque se ve el mundo perfectamente en el tiempo, en acontecimientos, en cadena de sucesos, en generaciones e historias, no simplemente en espacios o ámbitos, sino en todo, si lo pudiésemos resumir así. Entonces, al santificar el sábado, se santifica un tiempo que está ahí para la creación entera. Otras religiones representan lo divino en imágenes. Israel lo interpreta o lo representa en el tiempo. El sábado es una presencia de Dios sin imágenes. Es la cosmogonía en dramas cúlticos. Israel no conoce otra imitación alguna de la creación. Sabe tan solo de la participación en el descanso de Dios tras la creación mediante la santificación del sábado, de esta propiedad, de esto intangible, de esto seleccionado, determinado para sí. Entonces, en el espacio hay presente y recuerdo, es decir, en el tiempo, peligro y esperanza. Va a hacer una observación el autor acerca de la quietud del sábado como el espacio cerrado, lleno de forma, que es la esfera griega de la verdad. Allí la esfera de la verdad de Israel es un tiempo que fluye abierto y sin forma.
ese ciclo del cosmos que retorna sobre sí. Aquí la línea de la creación que avanza hacia lo infinito. Allí el mundo de la visión, de la contemplación, aquí el mundo de la audición, de la percepción, allí imagen y analogía, aquí decisión y obra, ¿verdad? Lo que un pensador también ha de agregar como la religión del tiempo, es decir, las fechas de las fiestas de la naturaleza constituyen ya hitos, parteaguas en la historia del calendario, no solamente de las fiestas judías, como plantea el autor, como por ejemplo lo veía él, como la siembra y recolección, el comienzo o terminación del verano o del invierno que está plagado en la teología veterotestamentaria o en el Antiguo Testamento, eh, y ha subrayado frecuentemente su hecho particular, ¿verdad? El sábado está no solo en la historia de la salvación, la interpretación del maná, como se ve en el capítulo 16 de Éxodo, sino que también es posterior, ya que en el plan de la creación misma, el sábado es, frente a todas las demás fiestas, el tiempo más sagrado de Israel. La redacción que también está presente en Deuteronomio 5, fundamenta la observación del sábado, del mandamiento del sábado en la tradición del Éxodo, que aparte es la más amplia y la que más se observa, ¿verdad? Acuérdate que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado, y lo que viene a ser la complementación más idónea de la redacción sacerdotal que está descrita en Éxodo capítulo 20, verso 11, donde el sábado mismo en la historia de la creación y el séptimo día dice, descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. La diferencia y los paralelos ante la fundamentación del sábado y el precepto sabático nos hacen ver la experiencia del Éxodo y la fe en la creación, es decir, una auténtica y única perspectiva, donde ponen claramente de manifiesto que el Dios del Éxodo es el creador del mundo y también el creador del mundo es el Dios del Éxodo. Entonces el sábado también guarda relación, eh, como por ejemplo en el supuesto de que la semana de 7 días es conocida también por otros pueblos. Pero el sábado no está marcado por ciclo alguno de la naturaleza, sino únicamente por la historia de la creación. El sábado, por consiguiente, es el tiempo más sagrado de Israel porque fue el primero que Dios santificó. Santo es Dios mismo y santo es su nombre. Está santificado el sábado, el pueblo y finalmente la tierra, que son tres aspectos que tenemos que tener muy en consideración también cuando tratamos el tema de la redención y de la creación. El sábado se encuentra delante del pueblo y de la tierra. El mandato de guardar el sábado es mucho más extensa que la de los restantes mandamientos, de los otros 9, porque Dios santificó el día del sábado a causa de su reposo de la creación. También el pueblo tiene que santificarlo. Y se convierte por definición eh, eh, para nosotros. El sábado es una orden de paz para cada uno. No se puede celebrarlo y disfrutarlo a costa de nada ni de nadie, sino junto con todos los demás en una unidad. Se extenderá también el año sabático a la tierra. Tenemos una aportación bíblica donde recordamos la mayordomía que también tienen los hombres, o es decir, lo que va a entrar en juego los hombres, como por ejemplo la referencia en Levítico capítulo 25, los hombres santifican el sábado cesando de toda obra y reconociendo la realidad como creación de Dios, de la que, ante la que y en la que Dios descansó. Son imagen de Dios. Como el sábado está santificado por la presencia reposante de Dios, así los hombres santifican el sábado reflexionando sobre su existencia y dando gracias
por ella. La existencia procede a la actividad. El obrar termina, pues, en el estar presente. La celebración del sábado lleva a una mayor capacidad para percibir la belleza de todas las cosas, de la comida. ¿Por qué no decir del vestido? ¿Por qué no decir del cuerpo? ¿Y por qué no reflexionar acerca del alma? Porque la existencia misma es grandiosa. Qué importante, hermanos, es nosotros hacer este tipo de acercamiento hoy en día, hermanos, donde todo está carente de sentido, donde todo es fatalidad, donde todo es amargura, donde todo es sufrimiento, y aunque Dios está presente en todo eso, como lo vemos aquí, tenemos que dar sentido a la existencia, que la existencia misma es grandiosa, tiene un fin, tiene un sentido, tiene una proyección, hermanos. Y no solamente lo que el mismo hombre con su imaginación creadora también ha desvirtuado el sentido de lo que Dios ha querido al paso de todo este tiempo. Santificar el sábado, entonces la participación que nosotros tenemos los hombres es o significa liberarse del afán de conseguir la dicha y de la voluntad de hacer cosas, de pensar en el yo, de es que yo y fui e hice y tengo pendiente y estoy en el proceso y demás, sino que significa estar por completo en la presencia de Dios y deleitarnos solamente mediante Dios, mediante la gracia, mediante la confianza, es donde se santifica el sábado, en esa realidad. Entonces ese reposo sabático se ha de presentar también como la doctrina judía de la justificación, porque entra en juego la gracia, la confianza, lo que en el video al inicio este teólogo Molman y este eh, escritor Steven nos empieza a decir de cómo el autor ve para Dios la esperanza es significativo, es muy significativo, es muy, muy de Dios este tema, si lo pudiera yo decir en mis propias palabras. Entonces tenemos el descanso, la realidad del descanso sabático cristiano. Bueno, ¿qué entendemos con ello? Que resulta ser que en los siglos XVI y XVII señalan, ¿verdad? A través de muchos eh, reformadores o, o lugares que se destinan para el pensamiento de Dios, eh, porque no le quiero llamar como lo plantea el autor, porque creo que tiene dimensiones también un poco tanto positivas, pero nos va a hacer ver que donde señalan que la finalidad del hombre, ¿verdad? Especialmente para el sábado, como, como lo van a decir en inglés o tiene su proyección en inglés, to glorify God and to enjoy Him forever, ¿verdad? No solamente estoy practicando el inglés, hermanos, sino que también estoy haciéndoles ver que era la finalidad glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y empapa también toda la vida cotidiana y laboral que se tiene en el mundo. El mandamiento del sábado divide el tiempo humano, introduce interrupciones, intervalos y ritmos de la experiencia humana del tiempo. Y qué interesante es esto. Yo les voy a recomendar también otra escritura que últimamente ha captado mucha mi atención, es El ritmo de la gracia. Por ahí voy a buscar, el autor es quien también propone un crecimiento cristiano exponencial eh, en los últimos años, y él habla del ritmo de la gracia, que me parece entra en juego aquí también con un pequeño paréntesis para tomar en consideración. Es decir, que el sábado se encuentra pues formalmente en el ciclo del tiempo humano, pero interrumpe con su contenido el renacimiento del tiempo natural al ofrecer una prefiguración del tiempo mesiánico. El sábado está
en el ciclo del tiempo semanal, y es en virtud de la promesa que cumple a modo de anticipación, la señal de la futura liberación del ciclo del tiempo. El sábado está en el tiempo, pero es más que el tiempo porque contiene y encierra el sentido eterno de ello. La idea del sábado de Dios en la creación y la promesa del tiempo trascienden en el sábado y hacen saltar en ese día la ley mera del tiempo. Y esto convierte al sábado humano en el ritmo de la eternidad en el tiempo y en el presente del futuro, mundo de la gloria en la historia. Bueno, y quiero terminar, ¿verdad? Em, lo que también ha de estar tratando el autor antes de abordar la fiesta como el final de esta redención de la creación y cómo debe ser visto la realidad del sábado. Es decir, que Israel ha ofrecido a los pueblos dos arquetipos de la liberación. Una es el éxodo y otra es el sábado. Es decir, el éxodo de la servidumbre de la tierra de la libertad es el símbolo eficaz de la libertad exterior. El sábado es el símbolo pacífico de la libertad interior. Es decir, vale la pena estos apuntes, que el éxodo es la experiencia fundamental de la historia de Dios y el sábado es la experiencia fundamental de la creación de Dios. El éxodo es la experiencia fundamental del Dios que actúa. El sábado es la experiencia fundamental de que Dios existe. Ningún, ¿verdad?, éxodo político, social, económico, presente, pasado, de futuro, de, de la misma explotación presente, lleva verdaderamente a la libertad de un mundo humano, si no es llevado a cabo en el sábado o por el significado del sábado. Eh, y además, ¿verdad? Desde esa misma perspectiva, la quietud, que haya reposo en la presencia de Dios, porque los hombres jamás encontrarán la paz sabática en la presencia de Dios si no se liberan de la dependencia y de la opresión de la humanidad y de la impiedad. Es decir, el sábado y el éxodo y el sábado forman pues una unidad indivisible. Se complementan mutua y necesariamente, se desfiguran y no conducen a la libertad cuando se separan y solo uno de ellos pasa a ser el fundamento de la experiencia de la libertad. Entonces, entendemos estos dos, el éxodo, como Dios se manifiesta, y la realidad, el significado del sábado. Interesante, hermanos, y creo que hay plenitud de cosas que mencionar respecto a esto que nos hace reflexionar el autor. Yo hacía dentro de mis apuntes, que no lo había considerado así, precisamente los éxodos que hemos visto en Centroamérica, donde la gente busca otro futuro. Salen, ¿verdad?, de sus países eh, en busca eh, de libertad, sin tener presente que no sería encontrada sin la realidad del sábado. Por eso es tan importante, hermanos, hacer nuestro abordamiento de este tema también, al abordar el tema de la creación. Entonces todo se convierte en una fiesta de la redención, donde hay que entender, ¿verdad?, que el sábado, como la consumación de la creación, esa consumación que lleva a cabo mediante la reposante presencia del Creador en su creación. Esta es la redención. Debemos entender que la redención, como el sábado eterno y como la nueva creación, simultáneamente, sí, toda la creación está llena de su gloria. Si Dios será en todos, si Dios habitará, ¿verdad? Entonces, tanto el sábado
de la creación de Dios como el precepto del sábado, impuesto a Israel, encierran ante todo una significación retrospectiva. El sábado viene tras 6 días de trabajo y corona la obra realizada, como lo veíamos en el capítulo anterior. El sábado se puede decir entonces un final feliz, compensa de todos los sinsabores. La consumación, la idea del mundo, solo cuando la realidad ha llevado a cabo su proceso de formación y lo ha terminado. En ese sentido, lo que expresa Éxodo 20, del 8 al 11, la santificación del sábado consistirá en no hacer ningún trabajo alguno el día séptimo. Tras 6 días de trabajo, el descanso sabático tiene que ser observado por toda la casa, también por los forasteros, así está implícito. Y en ese día séptimo de cada semana se restablece y se celebra la creación. Entonces hacemos una correspondencia entre el sábado semanal y el año sabático, el cual también hace su validación en Levítico capítulo 25. Tras la entrada, dicho sea de paso, en la tierra prometida, la tierra tendrá también su descanso en honor de Dios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En ese sentido, con este año hemos también de interpretar y entender la correspondencia o la correspondencia que guarda el año del jubileo, ¿verdad? Tras 7 veces 7 años resonará la trompeta el día de la reconciliación y hace su vinculación en este aspecto respecto a la redención. Entonces la historia no nos ofrece informaciones para responder con certeza a la pregunta de si Israel tuvo alguna vez en condiciones de celebrar sin impedimento alguno algún año sabático, incluso un año jubilar, ¿verdad? Entra un dinamismo del cual nos hace ver el autor para ser parte y entender un sábado sin fin, de lo cual es la proyección del sábado mesiánico. Es así donde entra la participación de Jesús y el sábado. Las teologías del Nuevo Testamento y las cristologías dogmáticas suelen tratar la postura de Jesús respecto del mandamiento del sábado y de la enseñanza rabínica del sábado en el capítulo donde Jesús y la ley entran en comparación al Antiguo Testamento. Denme un segundo, por favor, hermanos. No se escucha, profesor. Gracias, hermanos. Ahora sí me salvaron. Entonces terminamos diciendo cómo Jesús va a enfrentar, a interpretar el sábado, hermanos, esta fiesta y cómo él la va a vivir,
¿verdad? Entonces, las diferentes teologías del Nuevo Testamento, las cristologías dogmáticas, estamos diciendo, entran en la bella reflexión que nosotros tenemos a través de la escritura de Marcos 2:27. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Esa exégesis rabina sabía que el sábado está ahí para el hombre. Cuando la vida está en peligro, como en las luchas del tiempo de los macabeos, se está dispensando de la obligación del sábado. Pero Jesús no sanó a los enfermos en sábado para librarlos de perder la vida. Eh, y nos hace ciertas preguntas realmente interesantes ah, ante, ante ello. Eh, creo sin lugar a dudas que nuestra eh, aproximación, ¿verdad?, a entender estas grandes realidades, ¿verdad?, es ver eh, que el sábado ha de ser esta apertura, ¿verdad?, a lo que Jesús mismo comienza en su vida pública, proclamando como el sábado mesiánico en Nazaret, un nuevo comienzo del reino de Dios. No solamente proclama una ética, sino, como lo dice el autor, anuncia el ya presente y cercano reino de Dios. Y ante esa peculiaridad, ¿verdad? Nos hace ver los diferentes signos, simbolismos y significados que tiene el sábado. El tiempo mismo mesiánico cumple estos mandamientos de una manera eh, de, de complementar no solo las normas éticas o culticas comprensibles en la historia, sino también en la interpretación del sábado eh, em, para verlo y desafiarlo en ese sentido. Jesús, ¿verdad?, nos dice también no predicó una libertad frente al sábado supuestamente proclamada por los cristianos venidos de la gentilidad. Por el contrario, anunció el cumplimiento mesiánico del israelita sueño de la consumación. Jesús no profanó la ley ni el culto, no abolió el sábado en beneficio de las buenas obras o de los días de trabajo. Por el contrario, elevó los días laborales a aquella fiesta mesiánica de la vida, que el sábado de Israel es una pregustación incomparable, sin duda. En la predicación del reino cercano, proclamación hecha por Jesús, toda la vida se convierte en fiesta sabática. Y ahí tenemos resumida la intención del autor para hacernos ver esta realidad, ¿verdad? Bueno, lo que hemos de tener al final es simplemente esta acercamiento de verdad del domingo, o como la fiesta del comienzo, donde tiene raíces del día festivo cristiano, se hunden también ahí los primeros momentos del cristianismo, etcétera, diferentes abordamientos bíblicos. Pero bueno, dejo a su consideración este apartado para, para, para su interpretación, ¿verdad? Y si hubiese alguna pregunta, ¿verdad? Es mi interés resaltar, ¿verdad? Que la festividad ha de cumplirse en el día sábado, como es la intención del autor, que lo veamos así. Muy bien. Un extraordinario, hermanos, un extraordinario y muy provechoso eh, capítulo, ¿verdad? Complemento idóneo para lo que entendemos en la creación y cómo nosotros estructuramos nuestra fe también a partir de ello. Y nos enriquecemos, ¿verdad? Con estas eh, bellas interpretaciones, ¿verdad? La manera en cómo
estamos presentes en el sábado a determinar también lo que podemos hacer de él o en él, ¿verdad? Que esa palabra en es la que va a subrayar y enmarcar el autor, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Muy bien, mis hermanos. Hasta este momento, entonces, algún comentario. Espero que sean apuntes, ¿verdad? Que complementemos a nuestros reportes de lectura. Reforcemos, complementemos para nuestro propio estudio, ¿verdad? El sábado. Y bueno, y quien no lo disfruta así, nunca está uno tarde para agregar estos elementos y estos complementos indispensables para nuestra vida sabática, hermanos, que debe de ser así. Un tiempo no limitado, sino presente en toda la creación y un comienzo que se proyecta hacia la eternidad, hermanos. Muy bien. Muy bien, hermanos. Comentarios finales antes de despedirnos. O algún aviso de mi parte. Simplemente ya nos vamos a estar concretando, hermanos, de simplemente resaltar para nuestra asignatura final, ¿verdad? Con quien hemos decidido hacer un equipo de trabajo, ¿verdad? Compartir nuestras mejores impresiones de los temas tratados, resumirlos, plasmarlos en un trabajo, y compartirlos, ¿verdad? De que haya un propósito de también interactuar, ¿verdad? Con alguien más, y nutrirnos. No digo que sea fácil, obviamente, ¿no? Implica tiempo, implica, diferentes opiniones, puntos de vista, pero de algo tenemos que partir, hermanos, para eh, sentir, ¿verdad? La esencia también em, de qué se siente llegar a, a un tema en común, como es lo que propone la teología sistemática en el abordamiento de sus creencias, doctrinas, etcétera. Muy bien. Bueno, no, pues resta entonces agradecerles, hermanos, que hayan estado entonces también aquí presentes. Ahí veo también siempre que está en el fondo nuestra hermana Esmeralda, su hermano Mario. También agradezco también su ayuda, mi querido pastor Manuel, junto con su esposa, y a todos los demás estudiantes, ¿verdad? Ánimo, ánimo. Espero que se encuentren bien, eh, y vamos a despedirnos. ¿Les parece bien? Vamos a despedirnos. Mi hermana Marianela, por favor, si pudiera, hermana, ponernos ahora usted en manos de Dios y despedirnos. Oramos. Padre eterno, nuestro Creador, nuestro Redentor, Señor, venimos ante tu presencia con gratitud en nuestros labios, porque has permitido que podamos en este día también aprender algo más de tu palabra, enriquecer, Señor, ese gran regalo que tú nos has dado, que es el día de reposo, que podamos, Señor, atesorar en nuestros corazones y ponerlo en práctica. Gracias por nuestro profesor, Señor, que él dispone del tiempo para hacernos entender estos principios de bendición para nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que están conectados y los que van a
ver la clase grabada, Señor, que sea de bendición también para sus vidas. Pedimos que en lo que queda del día nos acompañes, nos guardes con tu amor Sí. y que perdones nuestras faltas. Estate con nuestros hermanos que están enfermos y los que están pasando situación de duelo. Bendícenos y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias, gracias, hermanos. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves con el favor de Dios, hermanos, con la siguiente lectura. Así es. Muchas Hasta luego, gracias. hermanos. Gracias. Chao. Bendiciones. Adiós. Bendición, hermanos. Paz, paz. Gracias. Bendiciones, hermano. Gracias, Bendiciones.